Porque mientras tanto los comportamientos son irracionales y por lo tanto poco metódicos, porque están abandonados a la tradición o están abandonados a la emoción. ¿Me entienden? Entonces es necesario, ¿sí? Weber plantea este enigma, ¿sí? ¿Cómo el obrero no solo se ha vuelto obrero, se ha vuelto ahorrativo, ¿sí? Se ha vuelto frugal, se ha vuelto profesional, piensa en trabajar, ¿sí? Y piensa y organiza su vida en función de, puede ser, es posible, ¿sí? Que mañana obtenga un mayor ingreso y entonces tengo que trabajar para obtener ese mayor ingreso. ¿Me entienden? Y eso para Weber era por completo irracional, porque implicaba que las personas, ¿sí? A diferencia de lo que había ocurrido en gran parte de la historia de la humanidad, ya no iban a disfrutar de la vida. Se había acabado la buena vida, ¿sí? El ideal medieval de la buena vida. Y llegábamos a un punto en donde la vida se volvía racional. ¿Me entienden? Entonces, este problema ético es el problema de disciplinamiento de la mano de obra. Este problema de disciplinamiento de la mano de obra no es únicamente la docilidad de la mano de obra, pero también es eso. ¿Sí? Es también, ¿sí?, hacer de los sujetos racionales en su gastos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y este disciplinamiento de la mano de obra entonces va a ir más allá de la mano de obra. Va a construir algo que en Europa no existía. ¿Qué es esta institución? La familia. Europa tenía unidades domésticas, no tenía familias. ¿Me entienden? Pensar en la familia supone, ¿sí?, una serie de operaciones económicas, presupuestarias, sanitarias, que implican que es necesario proteger a los descendientes, protegerlos del exterior, cuidarlos, alimentarlos. El consumo de la familia, el gasto familiar, está dirigido hacia la nueva generación. Esto nunca había ocurrido. ¿Me entienden? Y va a ser necesario todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX para que esto ocurra. ¿Sí? Porque las personas no tienen naturalmente familias, las personas naturalmente procrean. ¿Sí? No tienen familia. ¿Me entienden la diferencia? Naturalmente no cuidamos de nuestros hijos, eso sería un error pensarlo, ¿no? Naturalmente no cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de nuestros hijos socialmente, no naturalmente. ¿Me entienden? Y la idea de que la familia debe educar, cuidar, proteger, va a ser un trabajo de ingeniería social, ¿sí?, que va a recorrer estos 2 siglos. ¿Sí? Hacer de los obreros sujetos de familia, hacer del obrero un jefe de familia y hacer de la compañera del obrero, supongamos la esposa, no necesariamente, ¿sí?, una ama de casa. ¿Me entienden? Crear una división del trabajo en donde antes ambos trabajaban y trabajaban también los niños. ¿Me entienden? Entonces vamos a tener también esto, ¿sí? Vamos a tener la creación de la familia, ¿sí? Bien, entonces vamos por acá. Eso es lo que vamos a ver, espero terminarlo hasta el viernes. ¿Qué ocurre en el primer aspecto? Una pregunta. Sí, sí. A mí intuitivamente me parece que precisamente el capitalismo, esa construcción, le vendría mejor no sacar a los trabajadores esos bajos fondos, ¿no?, sino que fueran más dóciles, que gastasen su salario de cualquier manera,
Lo que pasa es que alguien que gasta su salario de cualquier manera no trabaja bien. ¿Me entendés? Si vos vas al laburo, ¿sí? ¿Sí? Yo me fui de joda anoche, ¿sí? Y estuve tomando hasta las 7:30, supongamos. Trabajo mal. O sea, me parece que estoy ¿Me pensando en entendés? la fábrica, entonces como ¿Qué? que, pero estoy pensando en la fábrica, entonces al empresario lo que le interesa es sobre todo pagarle menos. Y si precisamente es un desastre. Pero eso va a ser, pero el problema del disciplinamiento de la mano de obra no es un problema solo del empresario. Y en particular no es un problema que únicamente se lo plantee el empresario. Se lo plantea también el Estado. Porque por supuesto, como Gorka dice, uno puede pensar en el modelo de Marx, en donde el capitalista lo único que intenta, lo único que le interesa es extraer del obrero la mayor cantidad de plusvalía posible. Ahora, pero el Estado no piensa así. ¿Me entienden? Ese es el problema. ¿Sí? Y en segundo término, ¿sí? Posteriormente, tampoco el capitalista va a poder pensar de esa forma. Porque hay algo que el capitalista necesita y que tiene el obrero. Y no es únicamente su fuerza de trabajo, sino el salario, con el que el obrero puede comprar lo que produce el capitalista. ¿Me entienden? Pero solo puede comprar lo que produce el capitalista si de alguna forma se ha intervenido en ese consumo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Ahora vamos con el primero. Con esta utopía. Esta utopía se la escribimos a Adam Smith. En realidad Adam Smith es mucho más complejo que esto, ¿sí? No está por completo de acuerdo con esta idea, pero es importante que Adam Smith sea interpretado de esta forma, ¿sí? Incluso por los grandes economistas del siglo XX, ¿sí? Si ustedes leen a Schumpeter, si leen a Hayek, etcétera, si leen la Escuela de Viena, todos estos tipos van a decir: lo que plantea Adam Smith es esta idea, un mercado autorregulado. ¿Y qué es un mercado autorregulado? En principio, un mercado autorregulado, no sé si se lee, está vinculado a esta idea que sí aparece en Adam Smith, pero aparece muy puntualmente, ¿no? Que es la de la mano invisible. Dice Smith: librado a los propios intereses, las personas generan el bienestar público. Pero no porque se lo hayan planteado. El comerciante, ¿sí? El industrial, el obrero, el rentista, no busca el bienestar público. ¿Qué busca? Para Smith busca esto que Smith llama self-love, ¿no? Amor propio. Los economistas van a decir, buscan maximizar sus propios intereses. Buscan maximizar su propio beneficio. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es posible, ¿sí? que los intereses individuales, que personas, múltiples personas, buscando sus intereses individuales, terminen construyendo el bien público? Y está esta idea, ¿no? Todo sucede, dice Adam Smith, como si hubiera una mano invisible.
esa mano invisible articula estos intereses para que el bienestar público sea posible. Un predecesor de Adam Smith, que es un tipo muy gracioso, Bernard Mandeville, escribe poco antes, unos años antes que La riqueza de las naciones. Ustedes saben que La riqueza de las naciones se publica en 1776, la obra de Mandeville, si mal no recuerdo, en 1754. La fábula de las abejas. Y la fábula de las abejas, que se trata de eso, ¿no? Es un panal, ¿no? Lleno de abejas licenciosas, soberbias, ambiciosas, orgullosas, lujuriosas, vanas. Y le va fantásticamente. Porque en tanto proveen, ¿no? En tanto la lujuria, la vanidad, la soberbia, el orgullo, precisan de bien para poder expresarse, ¿no? Ese panal es industrioso. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, Mandeville va a subtitular esta obra con esta idea: los vicios privados se transforman en virtudes públicas. ¿Entienden esta idea? ¿Sí? Y la virtud pública, por excelencia para Mandeville, lo mismo que para lo mismo que en la lectura que se va a hacer de Adam Smith, es la riqueza. ¿Me entienden? ¿Qué le pasa a este panal? Tiene mala suerte y es reformado por un moralista. Y ese moralista insiste en que las abejas dejan de ser vanidosas, licenciosas, lujuriosas, orgullosas y soberbias. Y cuando dejan de ser, ¿sí?, el panal se vuelve pobre. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, detrás de estos vicios privados se generan virtudes públicas. La forma en que lo va a decir Adam Smith es que el amor propio, ¿sí?, genera la riqueza de las sociedades. ¿Y cómo es posible? A través de la competencia. ¿Sí? De la competencia. ¿Sí? ¿Pero qué produce la competencia? En la competencia la mayor parte de ustedes produce sombreros, ¿sí? Porque los sombreros venden bien y una pequeña parte de ustedes produce pantalones. ¿Qué va a pasar? Mientras todos produzcan sombreros, mientras más se ven, mientras se sigan vendiendo sombreros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Más gente va a producir sombreros. Más gente va a producir sombreros. Pero estamos todos produciendo como individuos sombreros. Nos formamos una corporación de productores de sombreros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a bajar los precios. ¿Sí? Es decir, en realidad van a empezar a disminuir las ventas. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué va a hacer algunos de ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? No, van a empezar a bajar los precios. ¿No? Para tratar de incentivar a las personas a que compren el sombrero. ¿No es cierto? Pero eso va a generar pérdida. ¿Por qué va a generar pérdida? Porque todos ustedes van a empezar todos los productores de sombreros van a empezar a competir
bajando precios. No mejoran. ¿Me entienden esto? Hasta que llega un punto en donde las personas van a decir, mejor, ¿sí? Empecemos a producir pantalones, ¿sí? Porque los pantalones se están vendiendo mejor que los sombreros, ¿sí? Y entonces van a empezar, parte de ustedes, productores productores de sombreros, van a producir pantalones. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Lo que significa, ¿sí?, que los recursos van a ser distribuidos de manera más eficaz. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Y así con todas las ramas de la producción, si las personas compiten entre ellas y se enfrentan a multitud de demandantes, ¿sí?, entonces, por efecto de la competencia, los recursos son asignados de manera eficaz. Y vamos a tener un precio sensato, es decir, un precio que asegure beneficios, salarios y renta en los términos de Smith, para los que produzcan sombreros, para los que produzcan pantalones, para los que produzcan camisas, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Y qué va a ocurrir con esto? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con esto? Para Smith, ¿sí?, va a incrementar la riqueza. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, si esto es cierto, si la mejor forma en que se genera riqueza es a través de la competencia de sujetos que saben cuáles son sus intereses, ¿cuál es el papel del estadista? ¿Cuál es el papel del gobierno? Evitar el contramercado. No es acá contra el mercado, estamos asistiendo acá a la emergencia de la utopía del mercado, ¿sí? Porque si nosotros pensamos, si yo digo a ustedes, bueno, ¿qué es un mercado? ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, un mercado es lo que dice Majul que es un mercado, ¿sí? Es libre, competitivo, a veces apasionado, tiene pasiones, tiene amor, qué sé yo. Es porque pensamos, hemos recibido el impacto de toda esta teoría económica, ¿sí? Estamos asistiendo al momento en que la noción de mercado se crea, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel del estadista acá? Controlar el mercado, poner los precios. No puede controlar el mercado, ese es precisamente el punto. ¿Me entienden? ¿Qué ha pasado en estos estamos a fines de 1700, hemos empezado a fines de 1400, ¿sí? No, perdón, a principios de 1400. ¿Qué ha pasado en estos 400 años? En estos 400 años, ¿qué es lo que han visto siempre? ¿Qué hace el gobernante? ¿Qué hace el gobernante? ¿Qué hace el gobernante en la expansión financiera paneuroasiática? ¿Qué hace el gobernante en el ciclo genovés? ¿Qué hace el gobernante en el ciclo holandés? Aliarse con los capitales. ¿Y qué más? ¿Qué hace sobre todo el gobernante? Cobrar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué hace? El mismo marco regulatorio que le da legitimidad a cada uno. Mentira. Hasta ahora no hemos tenido ningún gobernante que brinde un marco regulatorio. ¿No es cierto? Lo que hacen los gobernantes es la guerra. Lo que hacen los gobernantes es la guerra. Todo el proceso de génesis del Estado, todo el proceso de génesis del beneficio financiero, depende de que el gobernante haga lo que mejor sabe hacer, que es la guerra.
¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que empiezan a decir los sujetos, los teóricos, los filósofos en el siglo, hacia 1700? Durante todos los 1700 van a decir lo mismo. El comercio es el límite del gobernante. ¿Me entienden esta idea? El comercio es el límite del gobernante, ¿por qué? Porque el comercio es un instrumento delicado y el gobernante es una bestia. Entonces, si trata de manejar ese instrumento delicado, lo rompe. El instrumento es el límite del gobernante porque el gobernante, frente al comerciante, se encuentra frente a un sujeto potencialmente revolucionario, dice Stewart, que es un contemporáneo de Smith. El gobernante intenta, ¿cómo se llama cuando uno saca la fuerza, la propiedad de alguien? Expropiar. El gobernante va a intentar expropiar al comerciante. ¿Y qué va a hacer el comerciante? No es un sujeto aislado. El comerciante vive en contacto con otros comerciantes. Entonces, lo que puede pasar son dos cosas: o que el comerciante abandone el Estado, se vaya a otro lado, ¿sí? O que el comerciante se rebele contra el Estado. ¿Me entienden? Cosa que ya había pasado con la Revolución Inglesa. Y cosa que también había pasado con la rebelión de las repúblicas de la Provincia Unida. ¿Me entienden? Entonces, el comercio es el límite del gobernante, pero Adam Smith está diciendo otra cosa. Es un límite no solo porque establece una suerte de contrapoder, una suerte de resistencia frente a los avances del Estado. Es un límite porque el comercio se regula solo. El comercio funciona mejor con la menor intervención del gobierno. ¿Me entienden? ¿Me entienden esta idea? ¿Me entienden esta idea? ¿Se entiende o no, chicos? ¿Sí? Límite interno, ¿sí? Un límite que forma parte de la propia acción política. La propia acción política del gobernante debe estar informada por este límite. Debe estar informada por este conocimiento de lo que no puede intervenir. El gobernante debe saber que hay cosas que no puede intervenir. ¿Me entienden? Gobierno limitado entonces, y este gobierno limitado, para mi cosito, ya te doy la palabra, se va a llamar laissez-faire, dejar hacer. Dejen hacer al gobernante. Dejen hacer al comerciante. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Que alguien iba a decir algo? ¿Pero qué se dedica el gobernante entonces en el parlamento de lo que es el mercado Es una buena pregunta. Hay un montón de cosas a las que se puede dedicar el gobernante que no sea intervenir. Una de ellas es a darle al mercado lo que el mercado no puede darse a sí mismo. ¿Sí? Que son todas aquellas obras, servicios, etcétera, que no tienen valor económico. ¿Me entendés? Por ejemplo, justicia. ¿Me entienden? Por ejemplo, infraestructura. ¿Me entienden? Pero también esto lo veremos más claro. Es un tema que yo saqué este año, ¿sí? Que
ya que este año no vamos a ver Foucault y lo que piensa de Foucault del liberalismo. Foucault diría lo siguiente, ¿sí? Foucault dice lo siguiente. El papel del Estado, entonces, es proteger la libertad. Ahora, el problema es que las libertades no se desenvuelven armónicamente, sino se desenvuelven conflictivamente. Entonces, el problema del Estado pasa a ser a qué libertad favorece. ¿Me entienden? A la libertad de comercio o la libertad de asociación. Al monopolio, ¿sí? O al precio. ¿Me entendés? Porque, dicho así, parece clarísimo, pero el problema de administrar el problema de dejar hacer es un problema de intervención política. ¿Me entendés? Eso lo vamos a ver en serio cuando veamos el Banco Central. Porque el Banco Central precisamente es eso, ¿sí? Para dejar hacer es necesario sobreintervenir, ¿sí? En el sistema, en el mercado. Es una paradoja, ¿sí? Pero vamos a ver que no lo es tanto, porque no se desenvuelve en el mismo nivel. Ahora, fíjense esto, leanlo un poquito. Esto se escribe 10 años después que Smith publica La riqueza de la nación. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces fíjense, esto Joseph Townsend, lo escribe en relación con un problema, ¿sí? Problema típico de la revolución industrial, que es el problema del pauperismo, ¿sí? ¿Saben lo que es el pauperismo? ¿No? El pauperismo es un tipo de pobreza nueva. Si Europa, como cualquier sociedad, había conocido la pobreza, ¿sí? ¿Qué pobreza había conocido? ¿No? Había conocido la pobreza que habían conocido todas las otras regiones del mundo. Pobreza derivada por malas cosechas, pobreza derivada por las guerras, pobreza derivada por la enfermedad, etcétera, etcétera. El pauperismo no es ninguna de esas pobrezas. Es una pobreza que se produce a la par de la riqueza. ¿Me entienden? Esto que ahora nosotros llamamos polarización social, lo descubren los ingleses hacia 1700. ¿Me entienden? Y lo recrean en India, y entonces India va a tener las primeras hambrunas, ¿no es cierto? Lo que se empiezan a llamar epidemias de hambre, ¿sí? Son hijas de este proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué propone? Townsend entonces está pensando en el pauperismo y en la solución que el legislador, que el Estado, ha dado al problema del pauperismo. Esa solución es el subsidio, ¿sí? El subsidio del campo. ¿Entienden? Entonces, los legisladores que se reúnen en un lugar de Inglaterra que se llama Queenhamland, razonan de esta forma.
proponen esto. Puesto que muy frecuentemente los salarios están por debajo del PAN, por debajo del precio del PAN, y puesto que el rey tiene deberes con sus súbditos, ¿qué debe hacer el rey? Debe cubrir esta diferencia entre el salario y el precio del PAN. ¿Me entiendes? Es decir, subsidiar, ¿sí?, el salario que está dando el empresario ya capitalista. ¿Me entienden esto? ¿Y qué es lo que responde Tausen a esto? Bueno, lo que responde a esto es muy importante, ¿no? Es extremadamente importante porque supone una revolución, una transformación enorme en la política. ¿Sí? Supone colocar, en vez de la voluntad del legislador, al mercado, y darle al mercado el poder de un sistema natural. Entonces, finalmente, ¿cómo se resuelve el problema de la pobreza? ¿Cómo se resuelve el problema del pobreza? No, acá, en Tausen. ¿Cómo se lo resuelve? No se lo resuelve trabajando. Porque vos podrías dar trabajo. Una de las cosas que hace Francia frente al mismo problema es generar las manufacturas estatales, ¿sí? Que es el Estado es el que da trabajo y el que da el salario, porque no hay laburo, ¿no es cierto? Entonces, el Estado es el que toma a su cargo esa enorme cantidad de gente que se está muriendo de hambre. ¿Me entienden? No es eso lo que está proponiendo Tausen tampoco. No está proponiendo que la solución sea el trabajo. ¿Cuál es la solución para Tausen? ¿Cuál es la solución al problema del pauperismo? Al problema de la pobreza. ¿Obligar a trabajar? No, el hambre. Es decir, el proceso natural por el cual si no comemos, tenemos hambre y nos morimos, y por lo tanto, eso es lo que obra de interés para el trabajador. ¿Me entienden? El trabajador debe estar sujeto a ese interés básico, que es su propio hambre, para que ocurran dos cosas. El primero es que trabaje, y el segundo es el efecto agregado de eso. De algunos se van a morir. ¿Me entienden? Y por lo tanto, la población de trabajadores se va a regular así mismo. Sí, decimos. Pero me parece engañoso el argumento porque aparece. Es como que el problema es que la gente no trabaja, pero el problema no es ese. El problema es que la gente, por más que trabaje, se empobrece. Te podrá parecer engañoso. Yo hasta considero, hasta puedo pensar lo mismo que vos. El problema es que para la generación del siglo XIX, esta es la respuesta al problema del hambre. ¿Entienden? Y esta es la respuesta también al problema de la asignación de recursos económicos. ¿Sí? O mejor dicho, es el problema de la asignación de recursos y por lo tanto es la respuesta al problema del trabajo. Pero, o sea, me parece importante hoy en día también enfatizar eso, que el problema no está en que la gente no trabaja. El problema está en que por mucho que trabaje la gente sigue empobrecida. Pero ¿qué te diría un tipo? ¿Qué te va a decir siempre un liberal? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta de un liberal? Que trabaje más y que ahorre. No va a ser esa la respuesta. Va a decir, el problema lo heredamos, ¿sí?, del sistema anterior, porque el sistema anterior no dejó que opere el mercado. ¿Me entendés? Y como el sistema anterior no dejó que opere, que el sistema anterior puede ser un gobierno anterior, puede ser una etapa histórica anterior, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Esa asignación de recursos es lo mismo que la asignación de recursos del comercio. Las piezas se acomodan solas. Las piezas se deben acumular solas.
puesto que antes no se ha dejado que las piezas se acomoden solas, ahora el trabajador es una víctima de esa intervención anterior del Estado. Entonces, espere, te van a decir, esperame Gorka, ¿sí? Dame unos añitos más, ¿sí? Y vas a ver, ¿sí?, cómo finalmente las piezas se terminan acomodando solas, ¿sí? Y el trabajador encuentra su justa retribución mientras no intervenga. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué? No hay forma de invalidar no hay forma de invalidar esto empíricamente, porque en realidad estamos como frente a cualquier ideología y frente a cualquier utopía, ¿sí? Se autovalida. ¿Me entienden? ¿Sí? Después vemos, ¿sí? Yo pienso que no tiene ningún tipo de asidero, pero eso no es el punto importante. El punto importante es que todo el siglo XIX, ¿sí?, esto va a tratar de hacerse efectivo por todos los medios posibles. ¿Me entienden? Hasta que finalmente sea efectivo, que va a ser, y va a ser re gracioso, porque justo va a ser efectivo, y 10 años después va a dejar de serlo, porque 10 años es efectivo a partir de 1900 aproximadamente, y deja de serlo con el proceso de guerra mundial. ¿Entienden? Que va a transformar todo el panorama nuevamente. ¿Sí? Entonces, como decía Zulma, las piezas se deben acomodar solas. ¿Sí? Cualquier recurso económico encuentra su uso eficiente si el gobierno no interviene. ¿Sí? Y ahora tenemos el problema. ¿Sí? Y esto que es cierto a nivel de las economías nacionales, es también cierto a nivel del sistema mundial. Para Smith, ¿no es cierto? Entonces Smith va a decir, ¿sí?, ¿qué es la riqueza? Y se pregunta Smith. Y va a decir, bueno, la riqueza no es la moneda, ¿sí?, es el conjunto de bienes del que dispone una nación porque los produce o porque los obtiene mediante el comercio. ¿Me entienden? ¿Cómo una nación es más rica? Sigue razonando Smith. Una nación es más rica en la medida en que divide su trabajo. ¿Me entienden? La división del trabajo para Smith es la base de la riqueza de las naciones. ¿Y qué significa que divida su trabajo? Y para Smith esto significa dos cosas. De un lado, en términos microeconómicos, en términos de una empresa, ¿sí? Entonces divido el trabajo en diferentes tareas. ¿No es cierto? Smith da, por ejemplo, da el ejemplo de una fábrica de alfileres y dice, bueno, si yo divido las tareas de una fábrica de alfileres, obtengo muchísimos más alfileres que lo que obtendría si pusiera a trabajar la misma gente haciendo cada una un alfiler aislado. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Ahora, el otro punto, ¿sí?, es el siguiente. No ya en términos microeconómicos, sino en términos sociales. ¿Cómo obtengo más riqueza? Si la produzco yo. Si yo soy por completo autónomo, ¿obtengo más riqueza? ¿O obtengo más riqueza si me especializo en algo? ¿Sí? Otra persona se especializa en otra cosa. ¿Sí? Y así sucesivamente, y ambos intercambiamos el producto de nuestro trabajo en el mercado.
¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Entonces, si la primera división del trabajo es una división interna a una unidad de producción, la segunda idea de división del trabajo es una idea que abarca toda la sociedad. ¿Me entienden? Para que haya riqueza, toda la sociedad tiene que estar basada en la división del trabajo. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Y cuál es el estímulo más importante para esa división del trabajo? Y a mí me parece, va a ser un claro en esto, el tamaño del mercado. ¿Sí? Mientras más grande sea el mercado, mayor va a ser la división del trabajo. Ahora, fíjense, entonces razonemos un poco. ¿Qué pasa con las medidas proteccionistas? Una medida proteccionista, ¿qué hace? Cierra el mercado y dice, bueno, esta tarea, por ejemplo, volvamos a los sombreros van a ser subsidiados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros en la Argentina lo hemos visto fantásticamente, sobre todo en la obra pública, ¿no? La obra pública que en la Argentina está extremadamente subsidiada, ¿sí? Es la que atrajo a los Macri, a los Pérez Compán, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Prácticamente no hay ningún gran capital en la Argentina que no haya sido hijo de la obra pública, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice eso? Si la producción está subsidiada, ¿qué pasa? ¿Les permite reducir costos? No, o sí permite reducir costos, sí permite atraer más beneficios, y entonces, ¿qué ocurre? Los productores, ¿sí? Los empresarios, van a ir hacia esa rama más subsidiada. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Es lógico, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado en Argentina. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso se va a producir más riqueza. Esa es la pregunta de la clave para mí. Y a mí me parece que no. Que por eso no se va a producir más riqueza. Se va a producir la misma. O se va a producir menos. ¿Por qué? Porque los recursos que se necesita para producir esos sombreros subsidiados son extraídos de otras actividades productivas. ¿Me entienden? Entonces, ¿sí? No se ha asignado de manera eficiente la producción y por lo tanto se ha producido menos, pero al mismo tiempo, ¿sí? Cuento siempre con los mismos recursos. ¿Me entienden? Y por lo tanto no produzco más riqueza. La cambio de lugar nada más. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? La idea de Smith sería restricción presupuestaria, ¿sí? O sea, tengo una cantidad de recursos finita en una nación y si protejo a la industria en esa nación, ¿sí? No produzco más riqueza. ¿Me entienden? Simplemente estoy redistribuyendo constantemente los mismos recursos para la producción en realidad de la misma masa de bienes. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, incrementa la actividad, pero no la riqueza. O sea, no he entendido muy bien, o sea, lo del subsidio sí, pero luego generalizar eso contra todas las medidas proteccionistas. Generalizar, el problema es el siguiente, lo interesante es generalizar esto contra todas las medidas proteccionistas. Porque todas las medidas proteccionistas, como decía, ¿cuál es tu nombre? Como decía Facundo, lo que hacen es congelar el mercado. Al congelar el mercado, ¿sí? Sobre un Estado, ¿sí? Al no establecer relaciones con otras naciones, la nación dada, Argentina o Inglaterra o España, no tiene más recursos para incrementar su producción. Tiene siempre los mismos recursos. Gracias
al subsidio, crecen algunas actividades. Pero para incrementar riqueza, para generar más riqueza, necesito más recursos. Para tener más bienes, necesito más capital, más mano de obra, más materia prima, más herramientas, ¿me entendés? Más tierra, ¿me entendés? Por fuera, ¿sí?, de la que está por principio restringida, que es la que pertenece a una nación. ¿Me entendés? Y de una nación, a todos los efectos prácticos, tendríamos una cantidad finita de capital, una cantidad finita de mano de obra, una cantidad finita de tierra. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y por lo tanto, no generamos nada, ¿sí? Únicamente producimos lo mismo, ¿sí? O mejor dicho, producimos con lo mismo cosas diferentes. Entonces me iba a decir, bueno, entonces a una nación tampoco le conviene el proteccionismo. Porque de la misma forma que un individuo vería disminuir su riqueza si intenta la autosuficiencia, y para maximizar su riqueza se especializa y obtiene con el resultado de su especialización los bienes de todo el resto de los individuos, asimismo operan las naciones. ¿Me entienden? Entonces, el universo del libre cambio es para Smith un conjunto de naciones especializadas. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Que intercambian el resultado de sus especialidades. Y así obtienen, ¿sí?, al menor precio posible, ¿sí?, los bienes que proveen otras naciones. ¿Y por qué es al menor precio posible? Porque es al menor costo posible. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? A cada nación le conviene especializarse en eso que tiene mayores ventajas. ¿Me entienden? Si dispone de tierra, entonces ¿en qué se va a especializar? En la producción agropecuaria, en la producción agrícola. ¿Me entienden? Si dispone de capital, si dispone de mano de obra. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Ahora, esta idea se llama sistema de ventajas absolutas. Son los costos absolutos. Me van a entender recién cuando veamos cuántos son costos relativos. ¿Sí? Ventajas absolutas y ventajas comparativas. ¿Sí? Ventajas absolutas, los agentes acá comparan costos y beneficios absolutos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay un país extremadamente inútil, un país extremadamente pobre? De modo tal, ¿sí?, que todo lo